Bueno, señores, estamos en el último bloque y acá la co-conductora Paula Puertola dijo, también se llama Yarpe, nuestro invitado del día de hoy. Sí, pero lo vamos a presentar como Nahuel Sosa. Yarpe. Él es sociólogo y es asesor en jefatura de gabinete de la Nación. ¿Cómo te va, Nahuel? ¿Qué contás? Gustavo? ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo están? Bueno, vos ya a este programa viniste varias veces, así que sos parte del equipo. Los discursos de la derecha en escenario de pandemia, parece que vienen hasta con un toque de populismo. Sí, uno observa que en las últimas semanas, por decirlo de una manera, se radicalizaron los que son estas convocatorias a la desobediencia civil, ¿no? Como una estrategia. Y uno ahí puede, por lo menos en mi caso, yo creo que siempre que la derecha te convoca a la rebeldía, vos primero dudá, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque cuando uno se fija a lo largo de la historia, las veces que las derechas, los sectores más conservadores convocaban a la rebeldía, nunca fue para que haya después transformaciones profundas o una mejora y una ampliación de derechos en los pueblos. Por lo general son rebeldes del relato, pero sin embargo después siempre lo que terminó sucediendo es que termina siendo una continuidad de los privilegios de determinados sectores. Y después uno dice una rebeldía un poco curiosa, ¿no? Porque la rebeldía ¿contra quién es? La rebeldía es contra el Estado, la rebeldía es contra la política del cuidado. O sea, la posición de ser rebelde es ser anticuarentena, ser antivacuna. Pero es una rebeldía que no es rebelde contra los poderes concentrados. Por ejemplo, no es rebelde contra los oligopolios, contra los poderes del mercado, contra el establishment. Entonces me parece que en ese sentido de rebeldía no tiene nada, por el contrario, digo, es totalmente funcional a una estrategia de debilitar el rol del Estado. Pero lo que sí es preocupante es que esto impacta en no cumplir las normas sanitarias. En un momento de, como sabemos, con más de 35.000 casos por día, en el cual lo que se necesita más que nunca es la idea de comunidad, es la idea de solidaridad, es la idea del reconocimiento del otro. Digo, acá no se va a salvar nadie solo ni sola, sino que por el contrario, a esta adversidad se la puede enfrentar en la medida que tengamos mayores niveles de solidaridad y de lazo social. Pauli. La gente que hace estas manifestaciones anticuarentena, ¿se las podría decir que son los antipolítica? Sí, es buena la pregunta que haces, porque no es que despolitizan. Una cosa es despolitizar y la otra cosa es la antipolítica. La despolitización, una persona despolitizada puede ser una persona que con todo el legítimo derecho no le interese meterse en política, ¿sí? Pero una persona antipolítica es otra cosa, es una persona que hace una posición de esta idea de pensar son todos iguales, la política no sirve, ¿no? Más allá de que la antipolítica es una posición política, aunque parezca contradictorio. Te interrumpo. Sí, Todos los que titularon antipolítica terminan armando un partido político. Por eso, o sea, antipolítica no tienen nada. O sea, forman parte del juego político y se están posicionando de cara a las elecciones. Con ese discurso antipolítico. Con ese discurso antipolítica. A su vez, van cruzando cada vez más límites, porque primero nosotros vivimos el lawfare en términos de lawfare político. Después vimos el lawfare en términos de lawfare económico, ¿sí? Por ejemplo, fallos que justificaban los tarifazos en la época de Macri, fallos como el que sacó hace poco la Cámara de Contencioso Federal, en el cual se limita o se prohíbe que se pueda declarar la conectividad como servicio público. ¿Se acuerdan que había un decreto como servicio esencial? En un momento de como estamos viviendo, la conectividad es un derecho humano, hasta habría que pensarlo. Pero ahora vimos un nuevo capítulo que es el lawfare sanitario, o sea, judicializar una pandemia, desacreditar un DNU que tiene fuerza de ley, según lo establece el artículo 99, inciso 3 de nuestra Constitución, es ir un pasito más. Lo que a mí me preocupa de esto es que no le hacen un daño al gobierno, no le hacen un daño a Alberto Fernández ni a Cristina. Porque en la medida que se piensa que la rebeldía es contagiarse, en la medida que haya una política negacionista, que es la que tuvo Bolsonaro con el virus, lo que está haciendo es un daño a la comunidad en general, ¿sí? Porque el virus no distingue ni de la General Paz, y dice, acá está la General Paz, frenemos, ¿por qué Capital Federal y el conurbano? Ni tampoco distingue ideologías políticas. Entonces me parece que lo que es preocupante es que estamos viendo lo que a veces en ciencias sociales llamamos como un hiperindividualismo. Vos me decís, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre el hiperindividualismo y el individualismo clásico? El individualismo clásico capaz que es una práctica egoísta, narcisista, pero que no le hace el daño a otra persona. Un hiperindividualismo es cuando yo estoy dispuesto no solo a priorizarme a mí en un sentido egoísta, sino a hacerlo en la medida que le hago el daño al otro. Clarísimo, clarísimo. A ver, Pauli. Sí, y respecto de la fake news, ¿cómo impacta en el sentido común de la gente? Porque está bastante relacionado con todos los que hacen estas manifestaciones. Bueno, ahí por ejemplo nosotros veíamos en estos días a médicos por la verdad, entre comillas, abonando a estas teorías conspirativas, antivacunas, o sea, yendo... Y hace poco la Universidad de Harvard, que uno no la puede tildar de
ni de populista, ni de izquierda, Seguro. ni de Claro. progresista, ¿no? Estamos hablando de Harvard, el centro podríamos decir, de las ideas liberales. Planteaba justamente que una fake news se viraliza 6 veces más rápido que una noticia verdadera. ¿Sí? Incluso hacían una encuesta en Estados Unidos y la gran mayoría de la población, algunos sectores importantes de Estados Unidos no se quieren vacunar. ¿Sí? Incluso Sí. gente que se ha muerto por no quererse vacunar. ¿no? Sí. Ahora, hasta hace poco ahí en los prime time de Estados Unidos hacen una hamburguesa con unas papas fritas para que te vayas a vacunar. Y las propias empresas te pagan ese día. Sí, sí, Pero fíjate hasta qué extremo llega, que el problema, esta mezcla entre fake news, teorías conspirativas, de alguna manera pega mucho más, conecta mucho más, porque estamos en un momento de angustia social. Obvio. A ver, en una sociedad que se está enfrentando hasta un virus que todavía no termina de ser conocido, que todavía no sabemos los impactos que tiene. Uno está viviendo una situación de angustia, de miedo. Siempre en una sociedad que está en esa vulnerabilidad, es mucho más proclive que crezcan estas teorías conspirativas, estas fake news. Y lo que es preocupante es que esto en nuestro país no lo está reproduciendo sectores marginales, ahora lo está reproduciendo Patricia Bullrich, es la presidenta del principal partido opositor de nuestro país. Y no es que es una fake news pasajera, que la hacen 3 pibes y queda en un Twitter. Claro. Es una política que lleva adelante el principal sector opositor. Entonces me parece que eso amerita a reflexionar y amerita frente a la fake news no naturalizarla. Algo que hacemos todos, estamos en el grupo de familia, Sí. de WhatsApp, nos llega una fake news, yo te la paso a vos, hasta que otro dice, che, ojo, mirá que esa fake news que llegó no era tan así, yo vi que bueno, ya cuando pasó eso, no importa, ¿no? En el medio Sí, a ya todos está. nos quedó la idea, ¿no? Corrió sangre. Nahuel, como siempre, muy interesante entrevistarte. A ver, tenés que dejar un título. Los desafíos que tiene el gobierno de acá, yo te diría, voy a poner 3 meses, ¿sabes por qué? Porque tengo esperanza que en estos 3 meses el ritmo de vacunación crezca, no importa la ideología, ¿eh? No importa la ideología. Porque ¿sabes qué? Lo que vos dijiste, todo lo que salen con el certificado de la vacuna, uno sabe a quién votó cada uno y demás, y se van felices porque por lo menos tienen una esperanza. El desafío de estos 3 meses del gobierno. Yo te voy a decir, el desafío de estos 3 meses es plan de vacunación y reactivación económica. Acuerdo social y unidad en la diversidad. Plan de reactivación económica, estamos diciendo, bueno, frente a esta situación, igual proteger a la economía y proteger sobre todo a los que están más débiles, a los últimos de la fila y a aquellos Ahí los tenemos que empresarios cerrar, nacionales. Sí. Y el plan de vacunación tiene que ver con poner a la salud como el bien jurídico más importante a proteger en una sociedad en este momento. Muchísimas gracias. Gracias a Paula. ustedes.